No queremos ahondar en este y otros temas y para eso nos encontramos con el analista internacional Sergio Molina, además boliviano. ¿Residente hace cuántos años en nuestro país, Sergio, ya? Ya van 9, sí. 9 años. Buenas noches. Gracias. A ver, lo primero, después del fallo, antes de Bolivia, ¿para quién fue mejor y para quién fue peor? ¿Cómo titularías tú, que además tienes experiencias en medio después de este fallo, en relación a quién ganó y quién perdió? Yo tengo la impresión que le fue muy bien a Chile, que Bolivia ha sido ampliamente desfavorable para Bolivia y para las pretensiones que tenga Bolivia, y que la situación en el futuro está abierta y hay varios elementos que creo que deberíamos destacar. Sí, ya lo vamos a hacer, pero entre Chile y Perú primero, antes de entrar a Bolivia, entre Chile y Perú, ¿quién puede estar más satisfecho después del fallo? Yo creo que Chile. Hay gente que dice lo contrario, pero tengo la impresión que dentro de los escenarios posibles, este es un escenario relativamente positivo. Así, además, a la larga, yo creo, pasados estos primeros días en los cuales la cobertura mediática y la euforia de la opinión pública se aplaquen, vamos a ver que es un escenario que tengo la impresión favorece al planteamiento que se hizo desde un principio por parte de Chile, ¿no? Ahora entremos entonces en el tema de Bolivia. Bolivia tiene que estar más o menos preocupada respecto de su demanda marítima después de este fallo. Yo creo que más. Si uno analiza tres elementos que yo creo que son destacables en esto. En primer lugar, difícilmente en Chile o en Perú alguien quiere escuchar hablar de negociar con Bolivia. Si un político chileno va y dice negociemos, entreguemos algo a Bolivia, seguramente será duramente criticado, más ahora. En segundo lugar, tengo la impresión que Perú mantiene las dificultades que hay para un arreglo entre Chile y Bolivia. Aún mantiene una zona de controversia. Perú sigue diciendo que hay una zona de controversia y justamente, claro, en la zona donde podría haber alguna discusión para los bolivianos, la propia resolución de la Haya y el límite marítimo que fija también dificulta alguna posibilidad de un acuerdo hipotético y en el futuro. Porque tendrían que dar Chile por el corredor norte, que es lo que se ha conversado como alguna posibilidad, darle primero 80 millas rectas por el paralelo y luego quebradas, o bien para que fueran rectas, que primero le dé 80 millas de mar Chile y luego 120 Perú. Totalmente, ¿no? Eso dificulta la discusión sobre una de las alternativas, la que más se discutió a lo largo del siglo XX respecto a una salida por el norte de Arica. El tercer tema que creo que es relevante es que la política de cuerdas separadas que hubo ha tenido muy mala prensa en estos días y probablemente no sea del agrado de muchos políticos en el futuro, y por tanto Bolivia, que podía haber planteado. Si nos fijamos en las declaraciones de hoy de Evo Morales, ahí como yo tengo la impresión... Yo te por las declaraciones de Evo Morales, pero detengámonos en un punto que tú ya mencionabas. Se ha criticado la política de cuerdas separadas que Chile siguió con Perú bajo el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Crees tú que esto puede tener alguna repercusión para una posible política de cuerdas separadas con Bolivia? Por supuesto, yo tengo la impresión que Evo Morales en las declaraciones de hoy lo que intenta está dando a entender que le gustaría un tratamiento similar. Por eso baja la beligerancia. Había estado muy beligerante, hoy tiene unas declaraciones mucho más suaves y tranquilas y dice, bueno, aparte del juicio, veamos somos países hermanos, veamos de negociar. Entonces es parecido al planteamiento que hubo en ese momento. Pero no hay que olvidarse que Bolivia no es Perú. La importancia de Perú para Chile es infinitamente superior económicamente, culturalmente, demográficamente, y por tanto yo veo muy difícil que se replique eso, sobre todo después de que hay ciertos sectores, sobre todo en este momento de la presidenta electa y analistas cercanos a ella, que plantean que no fue lo más adecuado haber hecho esta política respecto a Perú, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ha influido el que económicamente Bolivia sea menos relevante para Chile que Perú, el hecho de que en el pasado no se hayan ocupado las cuerdas separadas?
Influye Bolivia en la medida en que se convierte cada vez en un país más. No nos olvidemos que los tres países parten de situaciones similares a lo largo de la historia de esta región de Sudamérica. Sin embargo, Bolivia es la que se ha ido quedando más desplazada por una serie de motivos, no solamente atribuibles a la guerra o a la pérdida territorial, sino por otras cosas también, por su composición demográfica, el tipo de pluralidad que tenía, la forma en que se construyó su Estado. Pero esta diferencia económica, esta diferencia del peso económico entre Bolivia y Perú para Chile, ¿ha influido en que a Bolivia no se le considere para las cuerdas separadas? Es que es una hipótesis la de las cuerdas separadas. Yo creo que hasta ahora, hasta hoy, Bolivia no había dado ninguna señal. También, si uno quiere recibir cierto trato, tiene que dar una señal diciendo quiero recibir este trato, ¿verdad? O sea, Perú construyó a lo largo de muchos años y Chile fue receptivo a esto, de forma que entre los dos se planteó esto. Esto es algo de a dos. Por supuesto, sin duda. El tema económico, el hecho de que haya habido una serie de intereses que van mucho más allá de los temas únicamente políticos. Eso no existe en Bolivia. Y además Bolivia, el gobierno, más que Bolivia, el gobierno boliviano, por lo menos hasta hace poco tiempo, ha hecho grandes esfuerzos como para que no exista un tratamiento diferenciado entre lo que es la presentación del fallo y lo que es una relación bilateral en otros temas, ¿verdad? Ahora, ¿qué mensaje envía Evo Morales cuando dice que no solo que somos países hermanos, en fin, pero dice otra cosa más? Dice 3 veces que preferiría también negociar y no llegar necesariamente hasta el final con La Haya. O no es tan textual como eso, pero ¿qué mensaje entrega Evo Morales cuando menciona 3 veces en su discurso la posibilidad de la negociación paralela a La Haya? Sí, si bien el presidente Morales ha tenido distintos discursos a lo largo del tiempo, y ese es un problema y una dificultad para tratar de entender cuál va a ser las acciones que tome, que ese es el papel de un analista, tengo la impresión que es la primera vez en la cual se expresa claramente que quiere un tratamiento similar al que hubo entre Chile y Perú. ¿Pero es solo eso, Sergio, perdón, o es también que está diciendo lo de La Haya, la salida soberana, mejor negociémosla fuera de La Haya? Tratemos de, antes de que esto se concrete, de llegar a una solución. Claro, si nos ponemos a pensar el planteamiento, y esto es bien importante, el planteamiento boliviano en La Haya no es similar a Perú. Lo único que es similar es el tribunal, pero nada más. Perú tenía un planteamiento específico, tenía 3 puntos, ustedes lo conocen bien, toda la opinión pública lo conoce bien. En cambio, Bolivia lo que pide, y es una cosa compleja, es una negociación. No está pidiendo algo específico, un territorio, una salida soberana al mar, sino una negociación por una salida soberana al mar. Esto es sustancialmente distinto y eso hace que el caso se construya de manera distinta. Lo que está planteando Morales es, si esa negociación la hacemos antes por una salida soberana al mar, entonces no es necesario La Haya. ¿Y por qué está diciendo eso? ¿Tal vez porque su caso no es tan fuerte, no es tan bueno? No sé, no creo que piense eso. Yo tengo la impresión que Evo Morales cree que la justicia y la verdad están de su parte, y en ese sentido me da la impresión que puede ser poco autocrítico respecto a la construcción del caso. Además está rodeado de un equipo de asesores que plantean que este es un caso que es posible de ganar. Además cree, y yo tengo la impresión que hay muchos políticos bolivianos que han visto con optimismo lo que ocurrió entre Perú y Chile, sin analizarlo en detalle y sin tener conocimiento claro de qué es que finalmente lo que ocurrió entre Perú y Chile. Pregunta, ¿qué motivación podría tener Chile para sentarse a negociar con Bolivia si la base de la demanda boliviana es ustedes, al negociar antes con nosotros, nos crearon derechos expectativos y por lo tanto están obligados a ir a una mesa a negociar? ¿Para qué tendría que negociar Chile entonces fuera de La Haya? Esto como que le crearía más antecedentes en contra respecto del caso. En primer lugar, de acuerdo, este es el peor momento. Yo creo que nunca ha habido tantas dificultades para llegar a un acuerdo como ahora, a pesar nuevamente de lo que dicen algunos políticos bolivianos. Y esto es muy relevante porque difícilmente, ni siquiera los políticos chilenos más pro-bolivianos, los que plantean que hay que tener una alternativa, van a ser escuchados hoy en la situación en la que estamos. Segundo, hay una opinión pública cada vez más adversa a cualquier tipo de arreglo o acuerdo con Bolivia. Pero no es el fundamento mismo del caso que presenta Bolivia. Claro. Cuando uno le dicen las negociaciones previas crearon un derecho expectaticio,
Entonces, Chile dice, ¿para qué voy a volver a negociar? ¿Les voy a seguir creando derechos expectaticios? Lo de los derechos expectaticios, que es la forma en la que se está construyendo el caso, es interesante. ¿En qué sentido? Si uno revisa la forma en la cual se está, y las fuentes públicas y las conversaciones que hay respecto a cómo se está construyendo el caso, hay algunos antecedentes, en total son 6 los que dan y los que se han hecho públicos, desde previos a la propia Corte Internacional de Justicia, que es el Estatuto de Groenlandia, hasta más recientes, como un caso de Australia versus Francia, y otros más en los cuales se trata de demostrar que habría cierta obligación por parte del Estado una vez que se compromete u ofrece algo a otro Estado. Esta es la forma en la cual se consideran los derechos expectaticios, pero yo creo que el gran problema de eso, que habrá que discutir, y en última instancia lo máximo que puede fallar la Corte es decir, negocien y nada más, o sea, jamás se metería en un tema pero yo creo que lo más importante es que el tema es que hay un tratado previo y hay un tratado muy específico respecto a cuáles son los límites que hay entre Chile. En concreto, entonces, ¿tú le ves pocas posibilidades al caso boliviano? Sí, yo tengo la impresión que primero vamos a tener muchos años por delante en los cuales lamentablemente lo central va a ser este caso. No va a haber cuerdas separadas, sino que vamos a tener una especie de ley de hielo entre Chile y Bolivia, y en la cual no va a haber mucha negociación, por un lado, y segundo, llegado el momento, tengo la impresión que la forma en la cual se está construyendo el caso no tiene mucho sentido y no va a lograr esta negociación, que es lo que pide Bolivia. Ahora, yo parto de que siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio, y Bolivia optó por un juicio, y yo tengo la impresión que debería haber hecho más énfasis en el arreglo, ¿no? ¿Hay alguna salida alternativa a territorio soberano, al mar, que Bolivia estuviera dispuesta a aceptar? En este momento no. En este momento hay claridad en que tiene que ver soberanía. La discusión sobre dónde, cómo, cuánto, eso es variable, pero en general la consigna que de la política boliviana es una salida útil, libre y soberana al mar. O sea, difícilmente ningún político podría negociar algo que no fuera soberano. Hoy no, como están las. Por eso lo que sí podemos tener certeza, todo lo demás es análisis y son escenarios probables, pero lo que hay certeza es que nunca estuvo tan mala relación en las últimas décadas. Difícilmente vaya esto a mejorar, y en tercer lugar, difícilmente Bolivia consiga lo que está buscando y que busca hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sería aceptable para Bolivia, para algún sector político boliviano, el intercambiar territorio con Chile? Se ha discutido. Precisamente los derechos expectativos están en 2 negociaciones, una en la década del 50 y otra en la década del 70. En ambos, la discusión era un corredor en el norte de Arica para no cortar el territorio chileno, sino cosa que para Perú es inviable porque evitaría que tengan frontera con Chile. Y a cambio, en la década del 50 era explotar la riqueza hidroeléctrica, que había en el altiplano, sobre todo en el lago Titicaca. Lo mismo pasó en el 75. Se discutió eso. Existe esa posibilidad. Yo creo que la alternativa posible es esa. Hoy, ¿existe algún piso político, al menos en algunos sectores en Bolivia, que sí aceptarían a cambio de un territorio soberano con salida al mar, dar un territorio boliviano? Sí, esa posibilidad existe, siempre existió, difícil porque muchos bolivianos consideran que Chile debe algo y por tanto no hay que darle nada a cambio, pero claramente no hay los sectores más serios y del establishment son conscientes de la necesidad de algún tipo de intercambio. Yo tengo la impresión, y este es que la única alternativa en el largo plazo, si Bolivia sigue aspirando a una salida soberana al mar, es a través de un intercambio territorial que también beneficia a Chile en zonas en las cuales en este momento no tiene ninguna injerencia, ¿verdad? ¿Es Chile la principal piedra de tope para la demanda boliviana o es Perú? Yo tengo la impresión que es un tema de los tres, y en determinadas circunstancias es Perú. Hoy claramente Perú es un tema muy serio en la medida en que se acercó Bolivia a Chile, y Perú hizo mucho énfasis yo creo que mantener esta disputa territorial
esta costa seca, todo lo que se ha dicho entre ayer y hoy para mantener un diferendo, perjudica a Bolivia y claramente uno de los objetivos es... ¿Y crees tú que Perú lo hace con ese objetivo? Sí, sin duda lo hace con ese objetivo y paralelamente Perú tiene una muy buena relación con Bolivia, otorga una serie de facilidades, por ejemplo en el puerto de Hilo otorga facilidades portuarias, se está construyendo una escuela naval boliviana en Hilo, se acaba de inaugurar pero Perú sigue siendo una piedra de tope para que Bolivia consiga una salida soberana al mar. Es un tema de los tres, Perú es una piedra de tope, pero Bolivia y muchos bolivianos no lo ven de esa manera, entienden que Perú es más bien un aliado y el enemigo es Chile. Y yo creo que la complejidad de esto está en que estamos viendo un tema que como si fueran dos, en un caso Chile-Perú, en otro caso Perú-Chile o Perú-Bolivia, cuando es un tema de tres, y que mientras los tres no se sienten a negociar y no se busquen soluciones imaginativas como esta del intercambio territorial, que creo que es una alternativa que habría que estudiar, ¿no? No va a haber ninguna posibilidad de avanzar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? ¿Y en Bolivia sienten que tienen realmente esperanza de ganar en La Haya? Sí, porque hay un sentido de justicia que va más allá de la justicia jurídica, ¿verdad? Legal, en el sentido de que se perdió algo, fue arrebatado algo, y por tanto si algo te arrebatan, alguien tiene que darse cuenta y poner las cosas en orden. Hay mucho de teleológico respecto a cómo se entiende este tipo de cosas, más que desde la perspectiva plenamente jurídica o racional. Entonces, creo que eso es muy importante no quiero entrar en sociología, pero creo que es importante para entender la forma en la que Bolivia actúa. Ahora, yo creo que en ese sentido Chile está al debe, no en el sentido de una negociación o en el sentido de un intercambio territorial, sino al debe en la forma en la cual se presenta ante Bolivia y en la cual entiende y trata de trabajar con Bolivia. Yo tengo la impresión que Chile, por ser un país mucho más fuerte, más desarrollado, más grande que Bolivia, y además por haber sido el vencedor de la Guerra del Pacífico y por haber tenido territorios que en su momento fueron bolivianos, tiene una responsabilidad que es hacerse conocer, ayudar a Bolivia, no en temas que tengan que ver con el tema marítimo, pero estoy hablando no entiendo por qué no hay un tren que funcione adecuadamente de pasajeros y de carga entre Chile, que no haya un vuelo directo entre Santiago y La Paz o Santiago y Santa Cruz. Y yo entiendo que es un tema de privados, pero no sé si se entiende. Yo estoy poniendo estos ejemplos para ver cómo no hay una actitud más proactiva, de forma que ante los bolivianos Chile no solamente sea el usurpador o el ganador de la Guerra del Pacífico, ¿verdad? ¿Cuál crees que va a ser el camino de Evo Morales? Porque lo vimos siendo al comienzo del mandato porque todos dicen que tuvo muy buenas relaciones con Michelle Bachelet, pero la verdad es que esas relaciones empeoraron harto al final del mandato, tanto que cuando apareció Sebastián Piñera como mandatario electo, Evo Morales habló de la sorpresa que significaba, también lo hizo Rafael Correa, este nuevo mandatario que les había mostrado que era bastante más cercano a lo que ellos pensaban, y hay declaraciones muy elogiosas al principio a Sebastián Piñera, y luego, bueno, terminamos, como ya sabemos, cuestionando Evo Morales incluso el supuesto aumento del patrimonio del actual mandatario chileno. ¿Cuál crees que va a ser la política de Evo Morales ahora con la presidenta Michelle Bachelet? Mira, hay una paradoja. Cada vez que se han acercado presidentes bolivianos y chilenos, terminan peor. Al final hay gente que, hace poco hicimos un seminario y había unos analistas bolivianos que decían, pucha, mejor no nos acerquemos mucho porque siempre terminamos para atrás. Eso ocurrió en la década del 50. Ocurrió en el 75. Se abrazaban en Charaña, que es una localidad boliviana, se abrazaban dos presidentes, el presidente Pinochet y el presidente Banzer, se habían reanudado las relaciones diplomáticas y después todo lo que ocurrió después. Lo mismo pasa con la agenda de los 13 puntos. Ahora, yo creo que ahora hay una diferencia, que es precisamente que Bolivia hace una demanda ante la Haya. Eso va a hacer que los próximos años estén centrados en la relación bilateral, estén centrados en esa demanda y, por tanto, congelado otro tipo de relaciones. Sobre todo porque la posibilidad de cuerdas separadas de la que hablábamos hace un momento va a ser muy, muy, muy escasa. Lo ideal, y creo que ese es el deseo que tenemos todos quienes queremos que entre Bolivia y Chile haya una mejor relación, es precisamente
el hecho de que se pueda encapsular el tema de la demanda, porque son 4, 8, 10 años los que vamos a estar discutiendo esos temas, y paralelamente en otros temas que son relevantes, en temas de intercambio energético, comerciales, culturales y políticos, haya una relación paralela armoniosa. Y sobre eso yo creo que la responsabilidad está, bueno, lo reitero, más en Chile que en Bolivia, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo crees que va a jugar el eje de cercanía de Bolivia, Chile-Perú? ¿Se va a hacer más cercano a Perú si en algún minuto Perú tiene una voz decisiva y puede decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con ese corredor porque el tratado dice que, el tratado de 1929, que si Chile quiere ceder territorios que antes fueron bolivianos, que antes fueron peruanos, tienen que tener la anuencia de Perú? Entonces la pregunta es, ¿qué conviene a la diplomacia boliviana? ¿Ser más cercanos a un Perú que podría presionar a Chile para negociar, pero que tal vez después les puede bloquear la salida al mar? ¿O acercarse más a Chile? ¿Cuál debería ser la jugada diplomática más inteligente de Bolivia? Bueno, esta ha sido la disyuntiva de todo el siglo XX y parecería que por lo menos de esta parte del siglo XXI de Bolivia, ¿no? Acercarse a Perú, acercarse a Chile, y en determinadas circunstancias ha hecho uno u otro, generalmente más hacia el Perú que hacia Chile. Yo tengo la impresión que lo grave de esto es que Perú y Chile empiezan a despegar, porque empiezan a construir una relación que en el largo plazo va a ser positiva. yo tengo la impresión que el fallo de ahí en el largo plazo va a ser muy positiva para ambos países, y se empiezan a despegar de Bolivia, y deja de ser el tercero, y si no están los tres en acuerdo, difícilmente Bolivia va a lograr mejorar y lograr los objetivos que tiene. Entonces, es el peor escenario que se le puede plantear a Bolivia en este caso. Perú y Chile despegando, construyendo un relato común, un futuro que no solamente pasa por lo comercial, sino que lentamente se construye a través de todo lo que vemos diariamente. Y Bolivia cada vez más aislado, más resentida, y sin poder tener ninguna capacidad de competir con Perú o con Chile, ¿verdad? Último tema para cerrar. ¿Crees que va a ser conflictivo este tema después de La Haya del triángulo terrestre, que Perú dice que está todavía en disputa, en cambio Chile dice que el límite terrestre ya está zanjado? ¿Cómo crees que se resuelve esto? ¿Puede ser una fuente de tensión importante entre Chile y Perú, y cómo debiera manejarlo Chile? Porque también Chile podría decir, ok, ¿quieren que implementemos el fallo? Reconózcanme esto. Lo es. Lo más importante es que se plantea que siga habiendo un diferendo. Y yo tengo la impresión que el deseo que tiene Perú, sea este o cualquier otro, va a ser siempre plantear que hay un tema entre Chile y Perú, porque el tercer convidado, que es Bolivia, y esto, en este sentido, no puede conseguir nada en tanto ese diferendo siga pendiente. ¿Cómo discutir un corredor, en el supuesto que se discutiera un intercambio territorial, si yo tengo un diferendo por parte de ese lugar en el cual se discutiera? Y esto al margen del Tratado del 29, ¿verdad? Porque respecto al Tratado del 29, Perú tiene un discurso más o menos homogéneo a lo largo del tiempo, diciendo nosotros no vamos a hacer un problema para que Bolivia resuelva con Chile. Pero en el fondo es simplemente discursivo, en la medida en que siempre parte del fallo de La Haya, parte de esto que dicen ayer y hoy del triángulo, de esta costa seca que quedaría, es en el fondo más que el lugar específico, es decir, aún hay un diferendo, y habiendo un diferendo, no, es difícil que Chile y Bolivia negocien. Por eso, creo que es importante, mientras los tres no se sienten en la mesa y mientras los tres no piensen de otra forma y de forma imaginativa, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo con Bolivia. Sergio Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes. Bueno.